Hola, soy Beatriz Peribáñez, profesora de tu curso. Hoy vamos a seguir trabajando los casos prácticos. En concreto, vamos a resolver un caso práctico. Vamos a ver qué partes tiene. Ya sabemos que los objetivos que nos habíamos marcado para trabajar un caso práctico era conocer los materiales con los que contábamos, ver posibles ejemplos que podían aparecer en el examen de oposición y trabajar los distintos apartados tipo que puede tener un caso práctico. Hoy vamos a centrarnos en un ejemplo concreto y en sus primeros puntos a resolver. Ya sabéis que en el protocolo de casos prácticos contáis con un guión como el que tenéis aquí delante. En la clase de hoy vamos a trabajar los primeros apartados que veis en otro color. Es decir, que vamos a trabajar la introducción, el contexto, las dos justificaciones, la intervención que realizaríamos con el centro y los primeros puntos correspondientes a la intervención con el alumno. En sucesivas clases veremos el resto de apartados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué ejemplo nos podrían poner el día del examen. Bueno, en primer lugar nos podrían decir que estamos en un medio rural, que tenemos un grupo, por ejemplo, de tercero de infantil con niños de 5 años y el grupo es de 22 alumnos. Este centro, como hemos dicho, está situado en una zona rural. Nosotros seríamos unos docentes que vienen por primera vez al centro y que no conocen al alumnado, por supuesto, y detectan que en esa clase tenemos alumnos que en su mayoría no conocen correctamente las partes del cuerpo ni su uso, para qué sirven. Dada esta situación, tendríamos que empezar a resolver el caso siguiendo las indicaciones, el índice que hemos comentado anteriormente y que podemos consultar en nuestro protocolo de casos prácticos. El primer punto sería hacer una introducción con una contextualización del caso. En su momento hemos dicho que el contexto ya nos lo habían dado, nos hablaban de la zona, del número de alumnos, de la situación que se vive. Si no nos lo dieran, podríamos hacer nosotros una pequeña ubicación. En este caso concreto, lo que tenemos que resaltar en nuestra introducción es la importancia del ámbito del conocimiento de sí mismo y autonomía personal para el desarrollo de nuestros alumnos. Como el caso habla de las partes del cuerpo, indudablemente este es el ámbito donde nos vamos a centrar. La segunda parte que tendrías que tratar sería la justificación legal. Esta justificación legal consta de dos apartados, uno correspondiente a la legislación nacional y otro correspondiente a la legislación de la comunidad autónoma a la que te vayas a presentar. Recuerda que esta normativa la tienes que presentar ordenada cronológicamente. Por lo tanto, tendremos que ir de la norma más antigua a la norma más reciente. Es muy importante que resaltes algunos artículos de las leyes fundamentales de educación. En este caso, os proponemos, con este caso práctico, resaltar el artículo 12 y 13 de la Ley Orgánica de Educación, correspondiente a la educación infantil, el artículo 14, que trata sobre los principios pedagógicos también dentro del ámbito infantil, el artículo 71 y 72, que hacen mención a los recursos que tendríamos que tener en el centro para atender correctamente la diversidad del alumnado con el que nos vayamos a encontrar, y por supuesto el artículo 82, donde nos hace mención de la igualdad de oportunidades que tienen que tener los centros que están ubicados en un medio rural. Estos son algunos de los artículos que nosotros consideramos, pero todo viene ajustado según las necesidades y según el contexto en el que nos encontremos. Así que no son unos artículos fijos que tengáis que resaltar siempre, sino que podrá haber algún tipo de modificación. Bien, ya hemos visto los dos primeros puntos. Ahora nos centramos en el tercer apartado, que trata de la justificación teórica. En este apartado lo que tienes que tener en cuenta es qué línea metodológica vas a querer implantar en tu caso práctico, en tu tarea docente. Por supuesto, como estamos dentro del ámbito de la educación infantil, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser, por supuesto, con un carácter global e interdisciplinar. Eso es la base de la educación en estos primeros años de escolarización.
Otro punto que sería muy importante a resaltar es que tenemos que tener en cuenta contenidos y objetivos de otras áreas y el carácter preventivo que tenemos que tener, puesto que es el inicio de la escolarización y estamos realizando unas primeras bases de conocimiento para asentar sobre ellas un aprendizaje posterior. Una vez visto estos puntos, tendríamos que continuar trabajando lo que es la intervención en el centro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que mencionar todos los documentos del centro que se vean alterados o que sean motivo de mención en relación con el contenido que estamos tratando. En este caso tendríamos que mencionar documentos como el proyecto educativo de centro o las programaciones didácticas, puesto que el trabajo está especialmente dirigido al conocimiento del alumno y por lo tanto a la programación didáctica que yo trabajaré con ellos como docente. Bien, hemos visto ya la intervención en el centro y luego tendríamos que trabajar la intervención con el alumno. Recordar que según nuestro protocolo seguimos estas indicaciones, pero que si el caso práctico, el supuesto que os pusieran el día de la oposición, se centrara solamente en uno de estos ámbitos, tendríamos que centrarnos en él y hacer una mención más superflua, por ejemplo, por la intervención en el centro. Bueno, ¿qué tengo que tratar cuando estoy con la intervención con el alumno? Tengo que tratar muchos apartados. El primero de ellos será ubicarlo en las características evolutivas de la edad de este grupo. Es decir, yo trabajo con un grupo que tendrá alrededor de 5 o 6 años, puesto que están en tercero de infantil. Tendré que mencionar qué características tienen a nivel evolutivo y, por ejemplo, puedo hacer mención a algún autor de relevancia, de peso, como por ejemplo Piaget. No es algo fijo, como os he dicho, son propuestas. Si vosotros consideráis o os sentís más cómodos mencionando a otro autor, podéis hacerlo según vuestros gustos o vuestras necesidades. Es muy importante que trabajéis distintos ámbitos evolutivos, es decir, que trabajéis tanto la psicomotricidad como el lenguaje a nivel cognitivo, social, moral. Cuanto más amplio sea, mucho mejor y mucho más ajustado será para ubicarnos en el desarrollo de nuestro trabajo. Hemos dicho que la intervención con el alumno es muy amplia. El primer punto serían las características evolutivas, pero tendríamos que seguir tratando un montón de aspectos más. En este caso vamos a tratar las competencias clave, los objetivos y los contenidos. El resto lo veremos en otra clase. Bueno, ¿qué tendría que hablar en las competencias clave? Pues lo que tendrás que centrarte es en justificar legalmente por qué hago mención de las competencias clave. Ya sabes que no es un aspecto obligatorio a nivel de ley orgánica de educación, pero algunas comunidades sí que lo implantan. Entonces tendrás que justificar por qué lo trabajas, o bien por la obligatoriedad de la comunidad, o bien porque tú has decidido preparar a estos alumnos de cara a la etapa de primaria a nivel de competencias. Otro aspecto importante que tendrás que tratar en este punto será elegir qué competencias vas a trabajar. Por ejemplo, si tienen una necesidad a nivel de conocimiento de las partes del cuerpo, es muy importante que hablemos de las competencias de la comunicación lingüística para ubicarlo a nivel de vocabulario, a nivel de nuevas terminologías. Y también sería muy importante la competencia relacionada con el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. En este caso, lo que tendrás que hacer será definir estas competencias que has escogido para trabajar en este supuesto y cómo se van a trabajar. ¿Cómo voy a trabajar la primera? Pues identificando las partes del cuerpo, tanto de sí mismo como de los demás. Entonces, indicando el nombre, cómo se escribe, qué grafía tiene, cómo se lee. Podemos trabajar todos esos aspectos dentro del ámbito de la comunicación lingüística. Otro punto importante sería trabajar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, que es otra competencia clave. ¿Cómo la puedo trabajar? Bueno, pues viendo las posibilidades sensoriales. Entonces, estos alumnos podrán hacer una exploración, una discriminación de estos sentidos, de estas sensaciones, y ellos mismos serán los que participen y los que puedan incluso animarse a responder a las preguntas y a ser ellos los investigadores, animándoles a esta iniciativa que tienen que adoptar.
Las actividades que pueden estar relacionadas, como hemos dicho, podrían relacionarlas con los 5 sentidos. De esta manera ubicarían las partes del cuerpo con los 5 sentidos que tienen también que conocer. Bueno, una vez vistas las competencias, pasaríamos a otro aspecto dentro de la resolución de la intervención con el alumno, que serían los objetivos. Es fundamental, los objetivos son las capacidades, las metas a las que queremos llegar con nuestros alumnos. Las tenemos que definir con un verbo en infinitivo y tienen que ser fundamentalmente originales. Es muy importante también partir del nivel de conocimientos de estos alumnos. Como hemos dicho que tenían una base muy baja, pues entonces tendremos que tener en cuenta que los ejemplos que nosotros proponemos serían diferenciar las partes del cuerpo, identificar las partes del cuerpo con los sentidos. Como veis, pasamos de unos conocimientos muy básicos, es decir, tienen que conocer las partes del cuerpo, por ejemplo, fundamentales, cabeza, tronco y extremidades, podríamos determinarlo, y lo vamos a relacionar con las competencias. Como hemos hablado de los 5 sentidos, aquí también los vamos a mencionar. Una vez vistos los objetivos, sabemos que íntimamente relacionados se encuentran los contenidos. Los contenidos tienen que estar sin verbo o el verbo hacerlo sustantivado, también tienen que buscarse la originalidad y, por supuesto, como hemos dicho, tienen que estar relacionados con los objetivos. ¿Algún ejemplo que podríamos poner en este caso? Pues serían partes del cuerpo. Otro ejemplo, la relación parte del cuerpo con el sentido. Como veis, en un caso hay una elipsis del verbo y en el otro caso hay una sustantivación, pero siempre está íntimamente relacionado con los objetivos mencionados anteriormente. Bueno, pues como sabéis, estos son los primeros puntos que hemos tratado para cómo resolver los casos prácticos. En la siguiente clase terminaremos este caso práctico de resolver para que podáis seguir trabajándolo ya de forma individual a través de los materiales que contáis en el campus virtual. Os espero, hasta la próxima.